Bueno, buenas noches, Richard. Buenas noches a la doctora Cifuentes Compat y a la doctora Sterling también. Les agradezco de entrada por permitirme la confianza de tratarles por sus nombres. Generalmente, cuando estamos relacionándonos con médicos, se me viene a mí también que tengo que tratarles como doctora y su apellido, pero para entrar en confianza y hacer de esta una conversación que se pueda traducir a las personas que nos están escuchando, pues vamos a hacerla así con confianza. Les doy la bienvenida y agradezco también a todas las personas que se han estado conectando y que están conectándose ya. Vamos a hablar esta noche justamente sobre qué es lo que está ocurriendo con la vacuna contra la COVID-19. Hay aún mucha información pendiente, hay aún muchas dudas que resolver y por lo tanto les extiendo la invitación a todas, todos y todes quienes estén conectándose con nosotros para que nos puedan hacer las preguntas a través del chat. Yo tengo un cuestionario para empezar. Como les comentaba un momentito antes de empezar esta transmisión, creo que es importante que entendamos que todavía se siguen haciendo ensayos clínicos con respecto a la vacuna. Y querría preguntarles a ustedes justamente que están más conectadas con estos resultados clínicos y científicos, ¿cuáles son los resultados alentadores y qué son las cosas que están pendientes todavía con respecto a la vacuna? Gracias, Oscar, y gracias, Richard, por la invitación y por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Estamos muy contentas de estar aquí y esperamos que tengamos una noche, pues, bien informativa para todo el mundo. Entonces, para contestarte la pregunta, definitivamente los estudios todavía se necesitan. Hay muchas preguntas sin resolver. Preguntas que ya se han resuelto es si las vacunas que se pusieron en ensayos clínicos funcionaron, y ya sabemos que por lo menos los datos que tenemos hasta el momento están mostrando que sí, que definitivamente previenen la enfermedad y previenen la enfermedad severa, lo cual es muy importante porque es muy diferente uno tener el virus y que le dé un estornudito y ya, a que le dé el virus y lo mande al hospital, a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, enfermedad severa es prevenible, la eficacia de la vacuna es excelente con las que tenemos en este momento. Aún nos quedan pues muchas cosas por saber, y yo creo que una de las preguntas y de los enigmas más grandes que tenemos en este momento es saber cuánto esta inmunidad va a durar. Todos sabemos que los resultados se ven muy chéveres, muy bonitos, pero de aquí en adelante, ¿cuántos meses más vamos a tener hasta que, digamos, esa inmunidad se vaya, o esta va a ser una inmunidad que va a estar con la persona por muchos años? Entonces, yo creo que esa es una de las principales cosas que tenemos que saber. Um, Otra de las cosas muy importantes que todavía no sabemos es cómo esta vacuna va a proteger a aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, los pacientes que tienen condiciones en las que el sistema inmune está bastante débil, por ejemplo, un paciente de cáncer o un paciente que tiene quimioterapia y ese tipo de cosas. Nosotros no sabemos con exactitud estas vacunas cómo protegen a esa población, si es que la protegen de alguna manera. Entonces, esa es otra parte fundamental que todavía no tenemos claridad. Tampoco sabemos esta vacuna cómo actúa en niños pequeños. Entonces, ya se han empezado estudios en esa población. Ya que sabemos que la vacuna es segura en adultos, ya podemos pasar a esa población. Pero esa pregunta todavía está por resolver: qué tanto y qué tan buena la vacuna va a ser en esa población. Voy a parar ahí para dejar a Stephanie complementar la respuesta, y pues otra vez gracias por la invitación. Hola, gracias por la invitación. La única cosa que quiero añadir es que varias veces hay estudios y es difícil, creo, para una persona quien es hispanoamericano o latino o latina entender, bueno, si soy parte de ese estudio, ¿cómo puedo entender si ese estudio incluyó a alguien como yo? Y esos estudios que están haciendo ahora, por una de las primeras veces, creo, en los Estados Unidos, están haciendo un esfuerzo increíble para incluir a personas que no son solamente bio blanco, étnica de Europa. Los estudios de
la vacuna que ahora sí tenemos acceso por the Emergency Use Authorization, lo de Pfizer. También lo que ojalá la esperanza es que esta semana va a salir otro EUA para lo de Moderna, que es una vacuna bien similar a Pfizer. Estos estudios, número uno, son grandísimos, son más que Pfizer, más que 40,000 personas en los Estados Unidos, Moderna más que 30,000. Y esos estudios sí incluyeron personas de Latinoamérica. ¿Cómo? ¿En qué cantidad? No es solamente 5%, 10%, hasta 35%, que es el porcentaje de esa población en los Estados Unidos. Todos deben tener confianza que sí son representados en los estudios y en todos los resultados. Y es increíble la esfuerzo para hacer eso. Y es importante, ¿por qué? Porque el COVID ha afectado a esas comunidades más que otros. Y es muy importante que esas comunidades son que tienen su propia gente, que son parte de la respuesta y son parte de esos estudios. Y voy a parar allá. Muchas gracias, doctoras, y gracias, Stephanie, por esta aclaración. Justamente creo que es importante entender que las pruebas se han hecho en población latina también y que por lo tanto hay una seguridad del acceso a la vacuna para las personas que quieran participar. Como decía la doctora Angélica en el principio, a pesar de que hay preguntas que han sido resueltas, todavía quedan dudas, y para que esas dudas puedan ser resueltas es importante que la gente participe en procesos de vacunación. Justamente como NYU, Langone y Health están proponiendo para que las personas que quieran ser parte de procesos de vacunación, de ensayos en procesos de vacunación, se apunten a hacerlo. ¿Cuál es la invitación entonces que les darían? ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿Quiénes pueden acceder a esto en cuanto a requisitos? Hay requisitos de edad, hay requisitos de documentación, de idioma. ¿Cuál es la forma correcta de participar y por qué es importante sobre todo? Ok, sí, bueno, necesitamos todavía participantes, no solo nosotros a nivel de NYU, pero en general a nivel de país. Ustedes saben que hay en este momento dos vacunas que fueron aprobadas, una que es aprobada y la otra que está en proceso de ser aprobada. Tenemos otras vacunas que vienen bien cerquita, también para finalizar y completar los estudios, y otras que vienen un poco más atrás. Yo pienso que entre más vacunas tengamos, mejor, porque aquí necesitamos es más cantidad, porque estamos hablando de vacunas que sean suficientes para toda la población mundial. Y una o dos compañías definitivamente no tienen la capacidad de proveer estas vacunas a todo el mundo. Estamos en una emergencia mundial, no es solo los Estados Unidos. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos de que los estudios se hagan bien y se completen en muchas personas, así podemos aplicar esos resultados a la población global que queremos. Bueno, con eso, para hablar un poco más de los estudios que están en este momento en conducción, en general lo que necesitamos es personas que tengan ganas de participar, ¿cierto? Que tengan la motivación de ayudar. Es importante entender que una vez uno se mete a un estudio clínico, uno puede en cualquier momento retirarse, y en este momento que las vacunas están haciéndose disponibles, la persona va a tener acceso a la vacuna, no solo a través del estudio, pero si digamos por fuera del estudio le dicen, oye, ya te llegó la oportunidad, aquí tienes tu fecha para que te vacunes, no hay ningún problema. O sea, la persona puede vacunarse ya sea a través del estudio o por fuera. El hecho de que una persona se meta al estudio no quiere decir que se le vaya a prevenir o la persona ya no vaya a tener acceso a la vacuna por fuera si es que está disponible más fácilmente. Necesitamos personas que, bueno, tengan las ganas de participar en términos de edad, que sean mayores de edad. No estamos haciendo en este momento en nuestra universidad estudios con niños. Hay algunos estudios que ya comenzaron, pero nosotros estamos con población adulta, entonces de 18 en adelante. Lamentablemente no estamos tomando mujeres embarazadas, entonces personas que estén embarazadas
no pueden participar en este momento porque esos ensayos se harán más adelante, cuando ya se tenga más claridad acerca de cómo funciona la vacuna en la población adulta, sin tener que uno poner a arriesgar de pronto al bebé o ese tipo de cosas. Entonces, por ahora, embarazadas, no. Estamos necesitando personas que puedan tener condiciones médicas, o como puede que no, si tienen condiciones médicas como por ejemplo hipertensión, diabetes, incluso VIH, condiciones que tengan desde que estén bien controladas, que la persona no tenga problemas, que le estén cambiando los medicamentos o que tenga, que las condiciones estén relativamente estables, esa persona puede participar. El estudio, y yo de pronto te dejo, Stephanie, para que nos expliques más a fondo cómo funcionan los estudios, pero en general es una elección personal. Nuestro trabajo es darles a entender de qué se trata el estudio. Hay un documento muy importante que se llama el consentimiento informado, y es un documento que contiene toda la explicación en detalle de lo de qué se trata el estudio, de todas las cosas que van a pasar en el estudio, la duración. Estos estudios en general compensan a los pacientes por su tiempo, entonces el paciente no tiene que gastar dinero, sino que va a recibir una compensación por el tiempo, y se les va a explicar qué vamos a hacer con la información médica, cómo vamos a proteger esa información médica, que es información privada y confidencial. Se les van a hacer chequeos médicos con expertos como nosotras, y la duración del estudio, bueno, se les va a explicar en general con detalle todo. Este documento, la persona va a tener acceso a esto, nosotros lo vamos a explicar si hay preguntas, y si la persona decide que sí, que le parece bien, puede firmarlo y ahí empieza la participación en el estudio. Si la persona no se siente cómoda, no tiene que firmar ningún documento y hasta ahí llega el proceso. Pero la idea es que se haga un proceso en el que haya una explicación y la persona pueda entender de qué se trata todo, pueda dar el consentimiento y ahí empezar el estudio. Buena explicación. La única cosa que para complementar sería que para la comunidad de, espera, normalmente no digo eso en español, LGBTQ+, que no hay, la verdad, para esos estudios no importa con quién cualquier persona tiene sexo con, no, pero tal vez este tiene un aspecto de riesgo si tienen contacto con varias gente, especialmente durante de la pandemia, por culpa de su trabajo, de cosas fuera del trabajo, y ese sería tal vez un poco de riesgo. Y como dijo Angélica, que para esos estudios la idea es tener personas que tienen un poco de riesgo. ¿Por qué? Porque la idea es probar que la vacuna ayuda a prevenir COVID. Si una persona no toma nada de riesgo, es más difícil probarlo. Es la misma idea de cómo hacen los estudios para tratamiento, para la vacuna contra el VIH. Y lastamente, después de tantos años, todavía no tenemos vacuna para el VIH. Pero es la misma idea, que para mí necesito a alguien que tal vez tiene un poco de riesgo. So, para esa comunidad sería, qué hacen para su trabajo, si tiene casa estable, sí o no, con cuánta gente, si usan, como yo, transporte público para llegar al trabajo. Y eso son parte de como cuestionario para entender mejor como el nivel de riesgo que alguien tiene. También es importante entender de que ahora en la ciudad increíblemente tenemos vacunas, ¿no? Pero es para ciertas personas, el Estado, la nación, la ciudad ha decidido que, porque hay una cantidad tan limitada que tenemos que hacer prioridades. So, para toda la comunidad no vamos a tener vacuna por, la verdad, meses. Y para participar en un estudio es tener un chance tal vez a recibir vacuna antes. En cualquier momento una persona puede salir del estudio. Y también para ayudar a todos nosotros,
especialmente en la comunidad latina, para escapar y salir de esta pandemia. Y voy a parar con eso. Creo que es importante resaltar, y evidentemente esto también nos han hecho una pregunta relacionada con eso, es que la vacuna podría tener riesgos. Quisiera preguntarles a ambas justamente cuáles son esos riesgos y considerando que una persona que está dispuesta a participar, si gusta puede salir, digamos, de la fase en el estudio en la que se encuentra, ¿eso también implicaría un riesgo? Es decir, si yo me someto al ensayo y luego digo, ok, después de la primera dosis me voy, ¿qué riesgo puedo tener? ¿Cuáles son las cosas que la gente debería saber para estar dispuesta a participar? Porque creo que esto también es importante de decir, ¿no? Estas vacunas, por lo pronto, las que han estado aprobadas, Pfizer específicamente, requiere de 2 dosis. ¿Qué sucede en el caso de que yo me ponga solo la una y luego diga no me pongo la otra? ¿O en qué medida, cuando dejo el estudio en determinada etapa, es más peligroso o no? ¿Cuáles son los riesgos de la vacuna entonces? Ujú. Sí, muy buena pregunta. Entonces, mira, todos estos estudios, la mayoría, creo que en este momento solo hay un estudio que tiene una vacuna que es de una sola dosis. El riesgo de solo tomar una dosis es que la persona potencialmente no vaya a tener suficiente protección y se termine infectando, porque con una sola dosis, cuando nosotros hicimos estos estudios, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Pfizer, lo que veíamos en los resultados que en este momento están publicados es que después de una dosis sí hay un nivel de anticuerpos que se alcanza, pero no es el deseado y no es el comparable con la segunda dosis, que es muchísimo más elevado. Entonces, la persona sí puede tener algo de protección, pero definitivamente no es suficiente. Entonces, la persona correría el riesgo de contraer el COVID si se pone solamente una inyección. Ahora, no tenemos la suficiente cantidad de casos dentro de esos estudios para probar definitivamente que una dosis es equivalente a cero, o sea, no podemos decir qué tan buena sea una dosis comparado con no dosis o comparado con las 2 dosis, pero definitivamente la protección sí está comprobado que se alcanza es con las 2 dosis, por lo menos con los ensayos de Pfizer, de Moderna, y esperemos a ver cómo salen los otros ensayos. En términos de cuáles son los riesgos, yo creo que los riesgos son más que todo relacionados con el hecho de que comparables con cualquier otra vacuna. Entonces, si vamos a hablar en el término de reactogenicidad, por ejemplo, cuando uno le pone la vacuna del flu, no sé si les ha pasado, pero a algunas personas les da un poquito de dolor de brazo o les da dolor de cuerpo o se sienten como enfermos, como si estuviera pasando algo en su cuerpo que les fuera a dar alguna, que se sienten incómodos. Entonces, ese tipo de reacciones son reacciones normales, esperadas de las vacunas, porque cuando a uno le ponen una vacuna, el cuerpo mismo tiene que producir los anticuerpos rápido. Entonces, esa producción de anticuerpos, que en mi cabeza es como una producción de soldados para pelear una batalla, esa producción de anticuerpos tiene que pasar rápido y uno tiene que sentir algo, porque está pasando en el cuerpo de uno en ese momento. Entonces, si a uno le aplican una vacuna y de pronto uno no siente casi nada, no sé, pero el hecho de que uno sienta algún tipo de reacción quiere decir que es la reacción del cuerpo de uno que está haciendo esos anticuerpos y eso es algo bueno. Esa reacción es, como te digo, puede ser dolor de brazo, que uno se sienta cansado, dolor muscular. Afortunadamente, estos estudios con los pacientes que se han vacunado en este momento, que si se toman en total, estamos hablando de casi 100,000 personas que ya han sido vacunadas, han demostrado tener muy, muy buena seguridad en términos de efectos secundarios y ese tipo de cosas. Lamentablemente, las personas que en estos estudios de pronto han tenido algún problema han sido aquellas que en el estudio se han infectado de COVID, pues porque recibieron el placebo en lugar de la vacuna. Entonces les dio COVID y se enferman es debido a eso, no debido a la vacuna como tal. Una cosa importante es que tenemos ya
Pfizer con el aprobación de uso de emergencia y pronto vamos, ojalá, la esperanza es que vamos a tener lo de Moderna. Esos dos son tipo de mRNA o RNA de mensaje. Y esos estudios ya son como completos, sí van a seguir por años, pero ya son completos y no se puede juntarles con esos. Los que todavía están abiertos para voluntarios, es uno que estamos realizando en NYU, lo de AstraZeneca, es un poco diferente. Y hay otros que ya van a abrir pronto. Una cosa importante es que no sabemos en este momento cómo sería para recibir porque estamos ahora realizando lo de AstraZeneca, ¿cómo sería para una persona recibir la vacuna, la primera dosis de AstraZeneca o tal vez 2 dosis de AstraZeneca y decidir, sabes, me gusta lo de Pfizer, me están ofreciendo lo de Pfizer, quiero salir del estudio, como que tienen el derecho a hacer, y recibir la vacuna de Pfizer. En este momento no tenemos la información de cómo sería para recibir ambas vacunas. Es tan nuevo y el consejo es que no salgan de un estudio si han recibido la vacuna. Se pueden pedir. Normalmente esos estudios son ciegos. ¿Qué significa? Que yo, ni Angélica, ni cualquier persona en el estudio saben quién está recibiendo placebo y quién está recibiendo vacuna, ¿no? Y tampoco el participante. Pero ahora, con esas vacunas ya saliendo, todavía no salen en la comunidad, pero saliendo para varias gente, es importante, personas quieren saber si recibió la vacuna, mi trabajo me está ofreciendo, quiero saber, me gusta mucho lo de Pfizer, estoy parte de AstraZeneca o Moderna, quiero lo de Pfizer. El consejo, aunque tiene el derecho a salir, 100%, el consejo es, por favor, si han recibido la vacuna y podemos como unblind o averiguar si una persona sí recibió placebo o sí recibió vacuna. Si han recibido la vacuna, el consejo es no salir del estudio, por favor, porque no sabemos cómo funciona todo eso, no sabemos para recibir una de una compañía y para recibir otro de otra compañía, no sabemos cómo va a afectar el sistema. Por supuesto, la persona tiene el derecho a salir y hacerlo si quiere, no están como encarcelados, pero esa es una cosa importante para saber. Quizá para que las personas tengan mayor conocimiento, ¿cuánto tiempo en cuestión de días o meses o semanas requeriría ser parte del proceso de estudio? ¿Y cuántas horas también necesitaría ir? ¿Cuántos días de la semana? En estimado, ¿qué tiempo requeriría? Ok, sí, claro. Entonces, estamos hablando de que estos estudios en general se tardan 2 años. Entonces, son 2 años en que la persona va a estar con nosotros vinculada al estudio por 2 años, pero eso son más o menos 7 visitas en total en esos 2 años. Las 2 primeras visitas son más o menos un mes aparte, porque la visita número 1 es la visita en la que uno es una visita larga, se demora más o menos unas 3 horas. Y en esta visita nosotros nos aseguramos de que la persona entienda completamente de qué se trata el estudio, nos encargamos de que haga las preguntas necesarias, de que se le aclaren todas las dudas. Una vez eso está claro, la persona firma el consentimiento informado, procedemos con muestras de sangre, se hace también una muestra nasal del coronavirus. Se pone la orden de la vacuna, luego la farmacia prepara la vacuna o el placebo. Luego ese producto se trae a la clínica, la persona recibe su vacuna y luego lo observamos en la clínica más o menos unos 15 minutos para asegurarnos de que no vaya a haber ninguna reacción inmediata.
y después de esto se le explica al paciente que viene adelante, se hacen las citas, se le da la compensación con una, funciona normalmente como con una tarjeta, como una gift card. Entonces la persona se lleva ahí su compensación, se lleva, bueno, regalitos y cosas así que en los estudios normalmente se hacen. La persona vuelve otra vez al mes a recibir la segunda vacuna y entre ese mes que ha pasado la persona por fuera del estudio, nosotros hacemos llamadas telefónicas para preguntar cómo sigue, cómo le fue, cómo se sintió. Y muy importante, a cada participante que se une al estudio se le da acceso a nosotros las 24 horas del día, 7 días a la semana. Nosotros estamos siempre disponibles a contestar preguntas médicas de los participantes. Entonces, si al paciente le dio, no sé, le dolió la cabeza y se siente incómodo y quiere hablar conmigo, el paciente me llama y yo hablo, y eso también ayuda bastante como a construir esa confianza con el paciente, porque ellos son en realidad los héroes de todo esto, ¿cierto? Son las personas que están poniéndose en el estudio para que nosotros tengamos conocimiento de si estas vacunas funcionan o no. Entonces, a nuestros pacientes los tratamos, mejor dicho, ustedes son lo más importante que hay. Ellos vienen después al siguiente mes, reciben la segunda vacuna, esa visita ya es más cortica, ya no hay que preguntar la historia médica ni nada de esas cosas, sino simplemente como updates, como que ha pasado de nuevo, aquí está la vacuna y luego ya más o menos una hora de visita, 30 minutos. Y de ahí en adelante ya nos quedan 5 visitas que son el resto de ese primer año y otras 2 o 3 visitas el siguiente año, más o menos como a los 6 meses, al año y medio y a lo último. Y la idea y lo que esperamos es que cada vez que la persona venga, podamos hacer exámenes de sangre y ver los niveles de anticuerpos y ojalá, es lo que todos queremos, que los niveles de anticuerpos sigan súper altos a lo largo de esos 2 años. Ese es el ideal, pero pues allá no estamos, como te digo, la primera vacuna se empezó en mayo con Pfizer, entonces sin mucho, ahorita a final de año vamos a completar 6 meses de datos, entonces estamos todavía muy temprano en el proceso. Y una cosa importante es que es bien posible, ahora estamos en un poco de una segunda ola en la ciudad, es bien posible que una persona va a tener contacto con COVID. Si esto pasa y una persona tiene síntomas que nos hace preocupar en COVID, hay unas citas como de illness, no hay otras citas para hacer, para chequear una prueba de COVID y también para sacar un poco de sangre. Y como todas las otras citas, para el estudio, esos también tienen su propia compensación, porque como que son héroes, somos bien agradecidos de su tiempo, sabemos que hay tiempo, es importante, y hay compensación que corresponde a todas esas citas. ¿Podríamos hablar de más o menos cuál es el monto de esa compensación? Sí, claro. Nosotros, como estos estudios se hicieron en coordinación con todo el país, entonces, por lo menos todos los sitios que tenemos en la ciudad de Nueva York, acordamos tener más o menos el mismo monto para evitar que algunos pacientes vayan a unos sitios y sientan que allá sí los están recompensando más que en otros sitios. Entonces, todos los sitios de Nueva York en general tienen más o menos la misma cantidad. Por las visitas que son de vacunas, son más o menos $100, entonces $100 el día 1, que es cuando uno le pone la primera vacuna. Luego en la llamada telefónica, esa es un poco menos, más o menos 25. Luego a la siguiente fecha, que es la siguiente vacuna, otra vez 100. Y las siguientes visitas, si tienen sacado de sangre, son más o menos entre 50 y 75. Así hasta completar, creo que el monto máximo es alrededor de $600 en esa cantidad del tiempo. Importante, y me alegra mucho que menciones lo del monto, porque como hispana yo sé que muchas personas de nuestra comunidad están son indocumentados. Entonces, para esa población en particular, nosotros no queremos cruzar el monto en el que las personas deban reportar taxes, porque si la persona debe reportar taxes, en ese momento ya el estudio se vuelve, ya excluye a esa población.
Entonces, pensando en esa población, decidimos que el monto siempre esté por debajo de lo que es el límite para reportar, para que así no se vayan a excluir a ninguna de las personas que quiera participar en el estudio solo por ese simple hecho de ser indocumentado. Y en una ciudad como Nueva York, tener esa posibilidad es absolutamente crítica. Continuando un poco con el tema de los riesgos, se supo que en Reino Unido 2 trabajadores que accedieron a la vacuna tuvieron reacciones anafilácticas porque tenían alergias. ¿Qué es lo que se debe saber con respecto de eso también? ¿Hay todavía precauciones que se debe tomar para las personas que tienen alergias? Supongo que habrá mucho miedo para quienes tienen estas reacciones de decir, bueno, no me voy a poner la vacuna porque yo tengo alergia, digamos, al polvo, al polen, etcétera. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Es seguro ponerse? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Sí, esa es una muy buena pregunta y esos dos casos, nosotros sabemos que las personas que les dio esa reacción alérgica anafiláctica en el Reino Unido fueron personas que tenían muchas alergias de base. Son personas que tenían muchísimos tipos de alergias, no solo digamos a lo que tú decías ahorita, al polen, o hay personas que dicen, no, yo tengo alergia, no sé, al maní. Otras personas tienen alergia a la penicilina. Hay muchas personas, de hecho no tantas, pero hay un grupo de personas que tienen una cantidad de alergias impresionantes a muchísimas cosas diferentes. En esos casos, y en especial en casos en los que la persona en el pasado ha tenido una reacción anafiláctica a cualquier vacuna, ahí nosotros miramos el caso con mucho más detalle. ¿Por qué? Porque de lo que podemos entender hasta el momento es que Pfizer tiene un componente que es, como ustedes saben, Pfizer es el mRNA, ¿cierto? Y eso viene envuelto en una capa de lípidos, que es como una grasita, para que así esa vacuna pueda entrar a través de las células y viajar en el cuerpo. Es uno de esos lípidos, de esas grasitas que están alrededor de la vacuna que causa esa reacción. Y esa es una reacción extremadamente rara. Es muy rara, no es común. Entonces, es una reacción que se ha visto en personas que tienen tal vez muchas alergias a muchísimas cosas. Entonces, para aquellas personas que tienen, no sé, alergias al polen, alergias a la penicilina, alergias a otro tipo de cosas, es seguro. Nosotros en los estudios siempre tomamos notas de las alergias y hasta el momento las únicas que se han visto son esos 2 pacientes que tenían al parecer bastantes alergias. Entonces, importante también entender que como cualquier medicamento, como cualquier producto, siempre va a haber alguien que va a tener alguna reacción. O sea, uno puede decir, no, yo por ejemplo en mi vida yo decía, Dios mío, pero ¿quién puede ser alérgico al mango, por ejemplo? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo uno puede ser alérgico al mango? O a las fresas, ¿cómo alguien va a ser alérgico? Si me entiendes, siempre va a haber alguien que va a tener alguna alergia y ya que la vacuna se empezó a administrar en grandes masas, es ahora cuando nos vamos a dar cuenta como que, ok, ahora hay alergia a esta vacuna, pero es una cosa de esperar y otra vez, este tipo de reacciones se esperan en cualquier producto, medicamentos, antibióticos, vacunas. Y lo importante yo creo que es que la persona sepa que cuando uno se va a administrar una vacuna, uno lo tiene que hacer en un lugar confiable, por supuesto, en un lugar donde haya personas entrenadas a atender una emergencia. Por eso las vacunas uno no las pone en la estación del metro, ¿cierto? Sino que uno tiene que ponerlas en lugares donde si pasa algo, una reacción alérgica, esté el personal entrenado para atender esa emergencia. Entonces, el hecho de que uno vaya al hospital a ponerse sus vacunas, así es como debe ser. Y también es importante entender o saber que personas con alergias, como al polen, a huevos, a fruta, a comida o a antibióticos, sí fueron incluidos en los estudios de Pfizer, Moderna y ahora también de AstraZeneca. So, personas con esos tipos de alergias sí eran incluidos y
dentro de esos estudios no vieron ninguna reacción severa. So, eso es bien importante. Eso, bueno, es obvio que hay un chance, pero creo que es bien bajísimo, de tener una reacción severa como esos dos. Esos dos ya respondieron como deben, pero no vimos ninguna de esas reacciones dentro de los estudios, y esos estudios sí incluyeron personas con como un nivel básico de alergia. ¿Qué sucede ahora con las personas que han tenido ya la enfermedad? ¿Necesitan vacunarse? ¿Es opcional? ¿Es obligatorio? ¿Qué les decimos a quienes ya se han enfermado de COVID? Sí deben. Buena pregunta, y es muy importante. Esa es una pregunta que incluyo en el hospital, donde ahora nuestros dos hospitales están realizando las vacunas. Es una pregunta muy común porque un montón de trabajadores esenciales ya tuvieron COVID o tienen tal vez anticuerpos contra COVID. El CDC, el FDA y los estudios están bien claros con eso, que personas que ya han tenido COVID todavía es recomendable hacer la vacuna. ¿Por qué? Porque sabemos que los niveles de anticuerpos después de la infección puede bajarse. En unas personas se pueden bajarse rapidito. En unas personas se pueden bajar a un nivel que parece que ya no ofrece protección. La verdad no sabemos a qué nivel nos protege. Todavía es tan temprano, estamos tan como nuevo con esa infección, no sabemos qué nivel es importante. Por eso es importante a pensar y considerar la vacuna. Una cosa importante, estamos en una pequeña segunda ola, nada como la primera acá en la ciudad, pero es posible que una persona que tal vez me toca mañana la vacuna, tal vez hoy día me siento un poco mal, resfriado, con un poco de fiebre, no se deben vacunarse si tienen síntomas de COVID, de gripe. Es importante hacer la prueba, esperar los resultados. Si sale negativo, está bien, hacer la vacuna. Pero una persona, y eso es normal para cualquier vacuna, para la vacuna contra la influenza, no se debe recibir la vacuna si tienen síntomas de influenza o si están mal. Pero es importante saber que esos estudios incluyeron personas que sí tenían anticuerpos contra el COVID. Esa gente no fue como dejado al lado, y están revisando todos los datos para entender bien si hay como un efecto diferente, si hay reacciones diferentes, y todavía falta como mucho de comparación, de revisar toda esa información, pero en ese momento no parece que ningún señal que es más peligroso o si es mejor recibir la vacuna si una persona ya tiene anticuerpos, y voy a dejarlo así. Quisiera continuar con el tema de la obligatoriedad de alguna forma de la vacunación. He leído que en ciertos trabajos, en Estados Unidos principalmente, se puede obligar, si el empleador así lo requiere, que la persona se vacune. Habrá personas que no desean vacunarse. ¿Eso, según su criterio médico, es una opción todavía o no? Se los pregunto también y quisiera que aclaren este dato. Es verdad que si el 80 o casi 90% de la población, si no está vacunada, no es efectiva la vacuna. Es decir, si no alcanzamos ese nivel de vacunación, de nada sirve que solo sea el 50% de la población la que está vacunada, porque el virus de alguna forma seguirá circulando, la enfermedad no se irá curando. ¿Es esto así o no? Son dos preguntas en una entonces. ¿Me pueden obligar a vacunarme en mi trabajo, en cualquier otro lugar? Y la segunda es, si no conseguimos un 80-90% de vacunación, ¿es casi como que no hubiera efectividad? Bueno, para la primera pregunta, no te pueden obligar,
Nadie lo puede obligar a uno a hacer aquí nada, ¿ok? No, no va a ser una vacuna obligatoria y no puede ser obligatoria primero que todo porque no hay suficientes vacunas. No hay suficientes vacunas ni siquiera para los que están, que ya se la ponen. Entonces, y segundo, en este país, y yo diría que en cualquier parte a uno no lo podrían obligar a ponerse una vacuna. Es sugerido y uno puede tratar de explicar por qué el beneficio, pero en últimas es en realidad lo que la persona quiere hacer. Ahora, que si sería deseable, por supuesto que sí, por supuesto que desearíamos que entre más personas se la pongan mejor. El porcentaje del que tú hablas, 90%, es más que todo, no es 90%, para que nosotros podamos alcanzar un buen control de esta enfermedad, necesitamos cerca del 70 al 75% de la población. Entonces, eh, entre más personas tengamos apuntadas y que estén listas para ponérsela y que se la pongan, muchísimo mejor. Y incluso tú sabes, o sea, a mí no me gustaría pensar como que si solo el 50% se la han puesto, no sirve de nada. No, claro que sí sirve porque se ayuda a detener la velocidad con la que este virus se expande y obviamente al hacer eso estamos parando muertes. Entonces, para mí, cualquier vida es valiosa. Si estamos previniendo 10 muertes, son 10 personas que no se están muriendo de esto. Entonces, el llamado es para todos, la invitación es para todos. Apuntémonos, seamos parte de la solución. Yo te cuento ya aquí personalmente, yo antes de, cuando empecé a trabajar con este tema de las vacunas y yo vi en mi mente, me pareció una muy buena idea y me pareció que biológicamente las vacunas tienen muchísimas ventajas que no tienen de pronto de daños, un poquito de dolor en el brazo, pero al entender uno como el proceso biológico de qué hacen las vacunas en el cuerpo, yo estaba pero convencidísima de que me la quería poner. Y yo me metí en un estudio y en el estudio, yo en este momento soy uno de esos 30.000 participantes del estudio de Moderna y yo recibí la vacuna a través del estudio y me siento muy contenta. El día que me la pusieron me tomé fotos y estaba muy, muy contenta porque para mí era como que, Dios mío, estoy siendo parte de la solución, pero también es un paso más cerca a poder ver a mi familia, ¿cierto? Yo quiero volver a viajar, a ver a mi mamá, a mi papá, a todos ellos y tener esa oportunidad fue demasiado importante para mí. Ahora, en estas alturas que hay más estudios disponibles, hay varios miembros de mi familia que también se han vinculado a los estudios y yo lo recomiendo a, mejor dicho, a todo el que yo pueda, yo se lo recomiendo porque en realidad esto es lo que nos va a sacar de la pandemia. Entonces, hay que tomar la decisión y hay que ser parte de la solución. Justamente, doctora Stephanie, no sé si quería acotar algo y le corté. No, es solamente que es algo que tenemos que ser una comunidad para salir de eso. Y la comunidad latina la ha chocado tanto este COVID que creo que es muy importante salir como comunidad también. Tengo pacientes que han perdido varias gente de su apartamento, de su casa, de su familia. Tengo amigos que han tenido como 20 personas dentro del hospital en la primera ola y es importante como comunidad ayudar por toda la nación. No vemos esta como cantidad o mis palabras me faltan, pero la mayoría de casos de ingresos al hospital, de muertos por toda la nación, está en la comunidad latina y necesitamos esta comunidad para ayudarnos a salir y para que podamos tener como tal vez la Pascua o como el siguiente Día de Acción de Gracias como familia y no tan separados, pero juntos, tenemos que hacerlo juntos.
Creo que justo el deseo de todos es retomar de alguna forma la normalidad. Y quisiera en este momento entonces hablar, porque me parece importante entender los tiempos del proceso de vacunación. Porque para muchas personas quizá, incluido yo, hasta antes de este conversatorio, hubiera pensado que ponerme la vacuna es inmediato y con eso entonces salgo, tengo los anticuerpos y estoy casi que libre de cualquier proceso de contagio. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, no funciona tan así. Si yo me pongo la primera dosis, no estoy inmediatamente, ni siquiera el mismo día. Tengo que esperar un lapso de un par de semanas, hasta donde he leído, y me corregirán ustedes si no es así. Y después, incluso poniéndome la segunda dosis, que puede ser hasta 3 semanas después de la primera, habrá un tiempo de consideración también para que empiece a ser efectiva la vacuna. Entonces, ¿qué es lo importante de entender aquí? En teoría, desde que yo me empiezo a poner la primera dosis, la segunda, para que mi cuerpo tenga ya esta posibilidad de inmunizarse, ¿cuánto tiempo va a pasar? Es decir, no es que es tan inmediato de que me pongo la vacuna y entonces ya puedo salir a festejar con todo el mundo. ¿Cuál es esa temporalidad que hay que tomar en cuenta? Sí, definitivamente lo que tú dices es súper cierto. Ya yo también el día que me la pusieron yo decía, ¡ay, qué fiesta! Pero obviamente no. Entonces, con una dosis definitivamente no es suficiente. Hay que esperar a la segunda dosis. Y tú sabes, el tema de cuál es el día en que uno ya llega a ese nivel es un poquito difícil de decir porque depende de cómo se hizo el estudio. Entonces, otra vez, si digamos dentro de ese estudio, la persona se trajo a la clínica 15 días después de la primera vacuna y en esos 15 días se le tomó sangre y ya salió súper bien. Quiere decir que con seguridad nosotros sabríamos que a los 15 días hay buena protección, pero nosotros no le hicimos sangre a ese paciente diariamente, ¿cierto? Entonces no sabemos desde qué día empezó la curva a irse para arriba. Lo que sabemos de los estudios que tenemos es que muy seguramente a partir, o sea, definitivamente después de la segunda dosis y por lo menos entre 1 y 3 semanas después de esa segunda dosis es cuando ya se empiezan a ver los anticuerpos así bien elevados, bien bonitos. Importante esta parte del estudio y en esta fase de la pandemia en la que estamos, así nos hayamos puesto la vacuna, no quiere decir que ahora sí, como tú dices, fiestas y todo eso, sino que hay que seguir con el tema del tapabocas o de la máscara. Hay que seguir poniéndose eso, hay que seguir con el distanciamiento social, por lo menos hasta que alcancemos unos niveles de inmunidad colectivos más elevados para prevenir esos chances de que nos vaya a dar la infección, porque la vacuna demuestra que no te va a dar un coronavirus severo, pero ahora puede que de pronto uno lo llegue a contagiar y se le pegue a uno en la nariz, pero como tú estás protegido, a ti no te pasa nada, pero de pronto tú puedes contagiar a alguien más. Entonces es importante seguir con todas las medidas que llevamos hasta ahora, ya que ya nos acostumbramos, ¿cierto? Ya llevamos un año así, pues hay que seguir un poquito más. Lavarse las manos, distanciamiento y todo ese cuento. Y ya cuando ya tengamos un nivel de inmunidad en la comunidad un poco más alto, yo pienso que en ese momento ya uno puede considerar en reevaluar cambios de estilo de vida y todo eso, pero por lo pronto hay que seguir con todo eso. Una invitación para las personas que están conectándose y que se han unido recién para que nos hagan sus preguntas a través del chat. Otra cuestión que está pendiente es la efectividad con respecto a las personas adultas mayores o ancianas y a los jóvenes. ¿La vacuna es tan efectiva igualmente en jóvenes que en adultos mayores? ¿Qué es lo que se sabe por lo pronto? Parece que sí, pero todavía estamos en fase 3 de todos estos estudios, ¿no? ¿De qué estamos hablando? So, Pfizer, Moderna y también AstraZeneca. Parece que sí, pero todavía falta más tiempo, falta más análisis. Pero en este momento no parece que necesita ninguna dosis más alto, parece que la eficacia es lo mismo. Esto es importante porque sabemos que en influenza tenemos que dar una dosis más alta, pero para eso no parece
que tenemos que dar una dosis más alta. Y eso está bien, ¿por qué? Porque esa población de mayor de edad es bien afectado por casos, son más sensibles, más susceptibles a casos severos, tienen más riesgo a necesitar ser dentro del hospital, tienen más riesgo de morir de eso. Es muy importante que podemos estar seguros que su sistema inmune responde bien a esas vacunas. La doctora Angélica ya había mencionado qué sucede con las personas que tienen de alguna forma el sistema inmunológico comprometido, pacientes con VIH, por ejemplo. Yo había leído en un artículo de la BBC, justamente, por eso creo que es importante también hacer este tipo de conversatorios con expertas, que no se ha probado todavía la vacuna en personas con VIH, por ejemplo, y que por lo tanto habría un riesgo en esas pruebas. ¿Qué tan cierto es esto entonces? Pero estamos incluyendo a esas personas en los estudios. Son incluidos. Pero las propuestas de esos estudios son personas que tienen más riesgo por su edad, por su trabajo, por sus problemas crónicos de su salud. VIH es uno de esos, pero es importante que para esos estudios, esos problemas crónicos tienen que ser controlados. ¿Por qué? Porque es importante saber, tal vez, no vieron eso, pero la pregunta haciendo y planeando los estudios es si esta vacuna tal vez causa problemas con presión alta, ¿no? Si ya una persona controlada ya no tiene control después de la vacuna. Eso es porque una persona, si queremos que tiene diagnosis, no me gusta tanto el problema, porque son controlados. Y Angélica y yo son bien como creemos importante, mucho que lo de VIH es una diagnosis crónica, no significa que esa persona está enfermo, y es importante incluir esas personas. Sí son dentro de esos estudios, pero porque no solamente estamos preguntando cómo funciona esa vacuna en personas con VIH, el porcentaje va a ser poco porque está abierto a un montón de personas con un montón de problemas crónicos. Sí, pero yo siento que muy importante lo que estos estudios hicieron y fue incluir pacientes con VIH, porque para mí como doctora, yo soy médica primaria de muchos pacientes que tienen VIH, yo soy su doctora. Y yo siento que para esta comunidad es demasiado importante ser parte de este tipo de estudios. Entonces, para mí fue demasiado importante ver que cuando ellos estuvieron creando los protocolos, no estaban excluyendo pacientes con diagnóstico de VIH. A los pacientes que se excluían eran tal vez pacientes que tuvieran, no sé, VIH y que no lo tuvieran bien controlado. Entonces, estamos hablando de personas que tal vez no vienen al médico o no se toman sus pastillas. Para ese tipo de casos ya es bastante complicado, pero para una persona que tiene el VIH súper bien controlado, que se toma los medicamentos, esas personas se incluyeron en el estudio. Y esta pregunta me la hacen mis pacientes todo el tiempo, porque desafortunadamente es esa costumbre de sentirse excluido, ¿cierto? Y ahí es donde está el problema. El problema está en que nos estamos acostumbrando a eso. Y a mí eso no me gusta. Entonces, cuando yo les decía, no, el VIH, no pasa nada, usted se puede meter al estudio. Ellos como que, ¿en serio? O sea, ¿no nos están excluyendo esta vez de estos estudios? No. Entonces, me parece que eso es demasiado valioso de resaltar. De acuerdo. Doctora Angélica, no sé si usted querría, aprovechando para hacer una pregunta de una de las personas que están conectadas, pero también para que usted prepare la presentación, porque tenía mucha información sobre el colectivo LGBTQ y me parece importante mostrarla. Mientras tanto, una de las preguntas que nos están haciendo es que, ¿qué sucede si un voluntario durante el proceso de prueba presenta alguna reacción adversa? ¿El control de esa reacción adversa, los gastos médicos son cubiertos por la institución que está practicando, en este caso, el ensayo clínico? ¿Cómo funciona?
Lo siento. Sí, esa es una excelente pregunta. En un caso como tal, el estudio cubre los gastos. El estudio es responsable de cubrir los gastos que sean generados a raíz de cualquier procedimiento que se hizo dentro del estudio. Entonces, si una persona desarrolla una reacción adversa al momento de la vacuna y como hablábamos antes, estas vacunas se ponen en el hospital o en clínicas, esa persona sí requiere que se lleve a emergencias y luego en emergencias le tienen que hacer cualquier cantidad de exámenes o lo que haya que hacerle, esos gastos cubren por cuenta del estudio y eso es una parte que está explicada en el consentimiento informado muy, muy claro. Entonces la persona de entrada va a saber que si algo le pasa a raíz del estudio, la persona va a tener todos esos gastos cubiertos porque esa es la lógica del estudio. Mientras la doctora nos prepara la presentación, ¿qué implica que la vacuna Pfizer, que es la que está por lo pronto aprobada, tiene un 95% de eficacia? Ese 5% adicional, ¿cómo lo traducimos y lo explicamos para las personas? Quiere decir que ese 5% que no es, que hace que no sea 100% efectiva, implica que aún así yo me la ponga, ¿me puedo enfermar? ¿O cómo podemos entender ese margen? Sí, eso es, nada es 100%, naturalmente, especialmente en ciencia y medicina. El FDA, como que estamos en una pandemia, dijeron que van a probar el uso de emergencia a una vacuna que tiene más, que funciona como más que 50% del tiempo, ¿no? Y nos sorprendió muchísimo, a mí me impactó para saber que Pfizer y también Moderna dicen que tienen hasta 95% de protección, es una manera para pensar en eso. Pero nada es 100%. Eso significa que sí, personas que sí recibieron la vacuna, sí cogieron el COVID. Ese es número uno, importante, un dato importante para pensar que, bueno, no puedo vacunarme y como 2 semanas después de la segunda dosis, boto todas mis mascarillas y voy por toda la calle o en avión. No, todavía tenemos que protegernos, especialmente mientras que todas las vacunas no están en nivel de comunidad. Número 2, en las personas que en sí recibieron o cogieron COVID después de la vacuna, parece que eran unos casos más leves. Esas personas son personas de más riesgo de tener COVID más grave, hasta el hospital, hasta la UCI, hasta intubación. Pero las personas dentro de los estudios que sí recibieron la vacuna y aún que recibieron la vacuna, cogieron COVID, sus casos eran, su enfermedad era más leve. Parece que en los que tal vez no protege 100% contra COVID, que ayuda a no tener un caso tan grave. Eso también es un dato importante. Perfecto. Doctora, entonces compartimos información respecto de qué es lo que pasa específicamente con la comunidad LGBTIQ. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Estaba en mute. Bueno, entonces yo creo que por esta parte ya pasamos. Contarles un poquito acerca de quiénes somos nosotros. Entonces, somos parte del NYU Langone Vaccine Center. Somos nosotros patrocinados por el Instituto Nacional de Salud y también hacemos parte de COVID-19 Prevention Network, que es una red de muchos hospitales y clínicas a lo largo de los Estados Unidos que están trabajando con el tema de las vacunas. Personalmente, yo estoy en el hospital de Bellevue, entonces tenemos asociación con el New York City Health and Hospitals
y hacemos parte clave de ese consorcio con Bellevue. Bueno, la comunidad es esencial, como ustedes saben, para nosotros la misión es proteger y restaurar la salud humana a través de investigación innovadora en vacunas. En este momento estamos haciendo vacunas con COVID, pero cuando ya esta pandemia nos deje en paz, la idea es pasar a hacer más investigación con otro tipo de vacunas en otro tipo de enfermedades infecciosas que no sean tan terribles como esta. Tenemos un compromiso muy importante con la comunidad LGTBQ y esta es, nosotros queremos y tratamos al paciente con dignidad, respeto y profesionalismo. Queremos brindar al paciente atención integral, libre de prejuicios, tener discusiones respetuosas, teniendo en cuenta la identidad de género y expresión de género en todas nuestras interacciones, reconocer, afirmar, documentar y empoderar la identidad y la expresión de género del paciente y garantizar la privacidad y confidencialidad en un espacio seguro. Todo esto es absolutamente importante. Es importante decir que muchos de los investigadores en estos estudios son infectólogos y yo siento que nosotros como infectólogos tenemos una cercanía a varias porciones de la comunidad LGTBQ por bastantes razones, por muchas de ellas siendo el VIH. Entonces, importante entender más o menos cuántas personas hay. Estas estadísticas son un poquito viejitas, pero hasta el 2017 son más o menos 9 millones de personas en los Estados Unidos que se identifican como comunidad LGTBQ. Y para poner esto en perspectiva, ese es el 3.5% de la población de los Estados Unidos y comparándola con el porcentaje de mormones que es 5.5 millones o judíos 5.3 o musulmanes 3.3 a 4 millones de musulmanes. Entonces es una comunidad bastante grande, bastante importante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser aliados de esta comunidad y de representarla de la mejor manera posible. Estadísticas en cuanto al COVID. Entonces, el 42, o tal vez no del COVID en general, pero estadísticas que tienen que ver con la comunidad LGTBQ, son 42% de los pacientes transgénero reportaron irrespeto por parte del personal de salud. Esto es una cifra dramática, terrible, pero también es un llamado de atención para nosotros para saber dónde tenemos que mejorar como cuerpo de salud y haciendo este tipo de encuentros con la comunidad, haciendo tareas de normalización y de sensibilización de nuestro personal de salud está clave porque definitivamente estamos en una falla con la comunidad. El 8% de la población LGTBQ y el 14% de los que fueron discriminados por su orientación sexual evitaron o pospusieron visitas médicas. Entonces, esto últimamente perjudica a la persona como tal porque esa persona no se va a sentir cómoda tratando de buscar servicios de salud, lamentablemente. 23% no vieron al doctor por miedo a ser maltratados como transgénero y el 8% de la comunidad LGB y el 29% de la comunidad trans reportaron que el personal de salud les ha negado atención alguna vez. Entonces es entendible porque con la comunidad LGTBQ tenemos un compromiso incluso más importante porque estamos empezando de bastantes errores que han pasado y demasiada inseguridad y falta de confianza de la comunidad en nosotros por muchísimas razones que son completamente válidas. Entonces, la comunidad tiene algunas características que son únicas y a su vez son dificultades de las que nosotros somos parte de. Entonces, sabemos que a través de este año en el que hemos vivido prácticamente en una pandemia, ha habido un incremento en las enfermedades de transmisión sexual y esto es en parte por la falta de tratamiento, falta de acercamiento a los lugares de atención y pues todo esto es el resultado de la pandemia definitivamente. Hay un potencial incremento en las tasas de VIH por lo mismo, porque hay personas que desafortunadamente han perdido sus citas, han perdido los refiles en la farmacia de sus medicamentos y hay muchas personas que han tenido progreso de la enfermedad debido a que no han tenido ese contacto acostumbrado con los medios de salud.
Entonces, nuestra comunidad de VIH ha sido bastante negativamente afectada por el tema de la pandemia. Han habido fallas en los esquemas de vacunación por la falta de visitas médicas, por supuesto, aumento en el riesgo relativo de COVID debido a tener parejas inestables. Muchas de las personas que pertenecen o algún grupo de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBQ son personas que son trabajadores sexuales y estas personas utilizan esto como un medio de trabajo y lo difícil de esto es que se están exponiendo también a personas que posiblemente tienen COVID, entonces es una situación bastante delicada para ellos. Exacerbación de condiciones psicológicas y psiquiátricas, definitivamente lo hemos visto, también la falta de continuación de tratamiento, pero también la lejanía con los medios de salud, las otras cosas que se tienen en cuenta cuando una persona está pasando a través de una pandemia, como por ejemplo preocupaciones acerca del hogar, de la renta, del trabajo. Todas estas cosas exacerban esas condiciones psicológicas y psiquiátricas, hacen que haya un aumento en el uso de sustancias como metanfetaminas, alcohol, opios, y también han habido aumentos, como ustedes saben, en la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, por lo mismo, por la inestabilidad del trabajo y por todo lo que la pandemia está trayendo. El trabajo inestable y los bajos ingresos hacen que las personas tengan retrasos en la renta y esta comunidad en particular está altamente afectada en este aspecto. La pérdida de la vivienda y hemos visto muchas personas que se han vuelto en situación de homelessness porque han quedado sin lugar para donde vivir debido a pérdida del trabajo y so on. La discriminación y también la discontinuación de tratamientos para el VIH, prevención del VIH. Teníamos muchos pacientes en PrEP que venían juiciosos y juiciosas a la clínica a tomar sus medicamentos, a hacerse exámenes, pero debido a la pandemia, estas personas no tuvieron continuidad con este PrEP, que es una cosa tan importante para la prevención del VIH. Personas del grupo trans que estaban en procesos hormonales, también tratamientos que han sido suspendidos por el tema de la pandemia y asimismo eso trae de consigo, tiene muchas consecuencias psicológicas y psiquiátricas el hecho de que un tratamiento hormonal se suspenda. Cirugías de afirmación de género también suspendidas porque son consideradas cirugías selectivas. Entonces, esta pandemia, ustedes se pueden dar cuenta que ha afectado a la comunidad en demasiados aspectos. El 15% de los adultos LGTBQ trabajan en el sector de los alimentos y restaurantes y esto no solo los expone aún más a contraer el COVID, pero también contribuye a esa inestabilidad económica cuando comienzan a cerrar restaurantes y las personas se quedan sin trabajo. El 38% de la comunidad de color LGTBQ tuvieron horas de trabajo reducidas comparadas con el 24% de la población en general. Entonces, esta población está aún más afectada cuando se trata de cortarle las horas a los trabajadores de ciertos lugares. El 22% de la comunidad de color de LGTBQ perdió el empleo comparado con 13% de la población en general. Entonces, otra vez estamos viendo aquí todas las inequidades sociales que están afectando a esta comunidad, especialmente a la comunidad de color. Y la comunidad LGTBQ es 2 veces más propensa a tener retrasos en el pago de la renta comparado con la población en general por todos los factores que ya hemos visto. Entonces, el impacto es grandísimo. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, este es un mapa en lo que los cuadritos más oscuros significan que hay más casos de COVID y los más claritos son los de que hay menos casos. Entonces, es evidente en dónde está la desproporción de casos que coinciden muchas veces con situaciones de pobreza, situaciones en las que las personas tienen que vivir en más hacinamiento o más personas en el mismo apartamento. Entonces, ustedes ven como muchas partes de Manhattan están mucho más claras que otras partes de otros lugares en Queens y en Brooklyn. Bueno, vamos a saltarnos esta, pero esta slide habla significativamente acerca de todos los obstáculos que como nosotros como Vaccine Center tenemos y lo que queremos lograr
para acabar el miedo, la incertidumbre, el aislamiento y la desinformación en la comunidad y ayudar a través de la educación a generar confianza en las vacunas. ¿Cómo funciona una vacuna? Y por favor, avísame si estoy muy rápido o si estoy quedándome corta de tiempo, porque tenía un poquito de slides, son más o menos 25. Bueno, ¿cómo funciona una vacuna? Entonces, este cartoon me pareció fantástico de un lugar que hay en Twitter, es un user que se llama IDJ Club y es un lugar excelente en el que se discuten bastantes artículos de infectious disease, de enfermedades infecciosas. Entonces, una vacuna es como decirle al chef que haga una receta. En este caso es un ponqué, un cake. Entonces, el cookbook, que sería como el libro de las recetas, es todo el ADN, pero cuando nosotros queremos hacer una receta en particular, en este caso la receta es la proteína S del coronavirus, una proteína del coronavirus, eso se convierte en una receta de ese cookbook y esa receta es el mRNA. Entonces el mRNA se procesa y se le presenta al cuerpo esa receta y el chef, que viene siendo una parte de la célula, genera la proteína, que es esa proteína S del coronavirus, que es la que va a desatar todo el proceso de inmunidad dentro de uno. Entonces, con este simple ejemplo, ustedes se dan cuenta que la persona no se va a infectar de COVID, se le va a dar solamente una parte del mensaje de esa proteína en particular, que en este caso es la proteína S del coronavirus. La proteína S es la espiguita que le sale al coronavirus. Esa es la proteína S. Bueno, hay varios tipos de vacunas. Tenemos las de mRNA, que es la que ya hablamos. Hay otras vacunas que tienen unidades, son subunidades recombinantes, o sea, proteínas que se fabrican en el laboratorio. Hay otras vacunas que son vectores virales atenuados, entonces utilizan partículas virales que no causan enfermedad, por eso se llaman atenuados. Hay otras vacunas inactivadas también, partículas virales que han sido inactivadas con metodología química en el laboratorio, entonces el virus no se va a propagar. Vacunas vivas atenuadas, en este caso la vacuna sí es el virus y se ha atenuado un poco para no generar la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmunológica. Entonces, para ustedes, para que sepan, las vacunas que tenemos más adelantadas son las de mRNA y más adelante vienen las de subunidades recombinantes y las de vectores virales. Son todas unas vacunas excelentes y generan muy buena inmunidad. Entonces, es muy chévere saber que hay varias clases de vacunas para varios tipos de personas. Los estudios van en fase 1, 2 y 3. Como pueden ver, en fase 1 se trata de unas poquitas personas y allí lo que tratamos de hacer es entender si la vacuna va a ser bien tolerada o no. Entonces se le da a un grupo pequeño de personas, se les observa en la clínica más o menos 4 horas para asegurarnos de que todo esté bien. Y si a todas estas personas les va bien, ya se pasa a la fase 2, en la que son más o menos decenas de personas. Y en esa fase 2 ya queremos mirar más respuesta inmunológica y cualidades y cantidades de dosis, una dosis versus 2 dosis. Usualmente se proponen 3 diferentes dosis y entonces ya uno elige cuál es la dosis que se comporta mejor. Y en la fase 3 ya pasa el candidato que salió con la mejor dosis al mejor intervalo, cada mes, cada 2 meses y así. Y esta fase 3 ya envuelve miles de personas. Entonces ya estamos en fase 3, quiere decir que los primeros voluntarios ya pasaron, la vacuna ya pasó por fase 1 y fase 2, estamos en una fase bastante segura del estudio. Bueno, importante recordar que las vacunas no pueden provocar la infección. En esta figura ustedes ven que no es lo mismo que a usted le den una llanta, un manubrio y una cadena. Usted no puede decir que tiene una bicicleta, es solo unas partes de eso. Lo mismo pasa con el coronavirus. Para generar la reacción inmunológica solo estamos dando la proteína S, el mensaje de la proteína S, que es lo que ustedes ven aquí en rojito. Entonces no se le está dando a la persona todo el coronavirus, que son muchas proteínas juntas. Lo que hablábamos hace un poco de los estudios, entonces cuando uno es voluntario, estos son los pasos que ocurren. Ya de esto hablamos, pero rápidamente, entonces una primera
parte donde se explica todo, el consentimiento, muestras de sangre, después la inyección, se le propone el esquema de visitas, recomendaciones, compensación y luego se le hace el seguimiento por 2 años, más o menos 7 visitas, algunas de esas por teléfono y otras en persona. Esta es una comparación acerca de las vacunas que tenemos disponibles. Yo creo que todos ustedes ya han escuchado esto por todas partes en los medios. Por ahora tenemos todas las que tenemos en estas fases son 2 dosis. Ustedes pueden ver qué tanta efectividad han tenido en los estudios preliminares y algunas regulaciones en cuanto a la refrigeración, que es un tema bastante importante cuando hablemos de la parte de la cadena de entrega de vacunas. Esta es una información muy importante aquí. Entonces, Pfizer dice que para finales del 2021 van a haber 1.3 billones de vacunas disponibles. Moderna se ha comprometido con 500 millones a 1 billón y AstraZeneca con 3 billones para finales del 2021. El problema es que la población de los Estados Unidos es 0.3 billones de personas, pero la población global es 7.8 billones. Entonces, lo que les decía, así todo el mundo quiere apuntarse a la vacuna, todavía no hay suficientes vacunas para todo el mundo. Entonces, por eso necesitamos más compañías haciendo más vacunas, porque necesitamos más vacunas para más personas en toda la población global. Así que si ustedes les ofrecen la vacuna, por favor infórmense, pero no dejen pasar la oportunidad porque las vacunas no van a estar suficientemente disponibles para todo el mundo. Entonces, aprovechen su turno y aprovechen la oportunidad para recibir la vacuna cuando se les pueda hacer disponible. La fabricación, la cadena de distribución es bastante interesante porque empezamos con toda la fabricación pues, en las compañías farmacéuticas y de ahí se hace toda la entrega. Y como ustedes ven, para llegar hasta los últimos rincones de todos los países hay que pasar bastantes áreas, hay que hacer viajes por avión. El tema de la refrigeración se vuelve un problema si estamos hablando de zonas tropicales, como muchos de los países de los que venimos nosotros. Entonces, tener vacunas que no requieran tanta refrigeración, eso es muy importante pensando en esas poblaciones que queremos alcanzar en todas partes del mundo. Esto yo creo que ustedes ya lo vieron y fue muy emocionante. El 14 de diciembre se vacunó la primera persona en New York y ella es una enfermera de Long Island Jewish Medical Center y fue muy, muy emocionante que ella haya recibido la primera vacuna de Pfizer. Para New York se han estimado más o menos 72,000 vacunas y el problema es que somos 8.4 millones de habitantes. Entonces, el crecimiento tiene que darse, pero se va a dar progresivamente a través del siguiente año. Y esto es lo que hablábamos un poquito hace un rato acerca de la inmunidad de rebaño y del nivel de protección que necesitamos si queremos alcanzar un nivel de protección como sociedad en el que la mayoría de la gente esté pues en un buen estado. Hablamos más o menos que necesitamos un 70, un 75%. Entonces aquí ustedes ven, todos los rojos son infecciones, los puntos azules son las personas vulnerables y los amarillos las vacunadas. Entonces, entre más personas vacunadas, los que aún no se han vacunado van a estar protegidos. Las personas vulnerables van a tener menos chances de adquirir el virus. Pero si hablamos de un 25%, ustedes ven este cuadrito casi todo rojo. 50% ya se ve un poco más mixto, 70 al 75% es donde queremos llegar. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos una vacuna? Muy, muy importante para mí entender y para todos, que todos entiendan que queremos disminuir las muertes y las complicaciones para todos los que estuvimos en New York en abril, mayo, junio, cuando vimos todos esos carros y todos los trucks que tenían, que se convirtieron en refrigeradores esencialmente para las personas que morían diariamente en tan altas cantidades. Para mí eso fue impactante y cada muerte significa. Entonces nosotros necesitamos parar las muertes por coronavirus. Necesitamos evitar las complicaciones de esta enfermedad, reducir la desproporcionada carga que ya existe en las personas viviendo estas desigualdades
Queremos preservar la función de nuestra sociedad, aumentar la calidad de vida y el derecho de disfrutar una vida sana y saludable. Y aquí es una foto de una parade de la marcha que hubo hace algunos años. Esto es en Río y es un lugar muy, muy bonito al que a mí me gustaría, personalmente me gustaría estar allá con toda esa gente sin máscaras. Me gustaría volver a tener esa experiencia alguna vez. Entonces es importante tener en cuenta que podemos volver a esa sociedad que teníamos antes, de tener esa capacidad social, pero necesitamos la ayuda de todos. Esto no se va a sanar y no se va a ir de por sí solo. Tenemos que tomar una acción y una parte activa para parar esta enfermedad. Esto es un cuadro bastante depresivo acerca de los casos que hay en este momento en los Estados Unidos y las muertes que llegan a los 3.000 personas. Es increíble. Y acá al lado izquierdo ustedes pueden ver con claridad qué pasa cuando uno empieza a utilizar vacunas masivamente. Esta es la vacuna para difteria y ustedes pueden ver que en cuanto se empezó a usar, los números de casos bajaron. Lo mismo con el polio, que está prácticamente erradicado del planeta, y con measles o sarampión también. Ustedes ven que es solo una vacuna lo que puede realmente acabar este tipo de enfermedades. Las vacunas no salvan vidas, la vacunación lo hace. Educación y confianza es esencial. Entonces, otra vez, si tienen la oportunidad de vacunarse, por favor háganlo. La vacuna solita en el refrigerador a -80 no está haciendo nada. La vacuna la necesitamos aquí. Y esto es un lugar en el que así queremos que esta pandemia se convierta. Este era el hospital de Nueva York de smallpox. Muchos de ustedes no tienen ni idea qué es smallpox. Eso era una enfermedad terrible de por allá de la época de nuestros abuelos, variola en español, y era una enfermedad catastrófica que generaba muchas ampollas en la piel de las personas, muy, muy, muy feas, muy contagiosa. Y se inventó la vacuna y ahora esa enfermedad ya no existe. Yo creo que ustedes de verdad no están ni familiarizados con esa palabra. Eso ya no existe, el hospital tampoco está en decadencia y está desmoronándose gracias al efecto de las vacunas. Entonces las vacunas ayudan, ayúdennos a encontrar la vacuna y sean parte de la solución activa. Aquí les dejo un poquito de la información de nosotros. Estamos en el NYU Langone Vaccine Center y tenemos varios sitios en NYU, Manhattan, Brooklyn, Long Island. Estamos en el hospital de Bellevue y en el Manhattan VA para aquellos que tengan familiares que sean veteranos. Ok, entonces con esto termino yo y ya me puedes parar de compartir aquí la pantalla. Stop sharing. Ok, muchísimas gracias, doctora Angélica, doctora Stephanie, por la información que nos han brindado. No sé si las personas que están conectadas quisiera aprovechar para invitarles a que hagan las últimas preguntas. A mí me queda nada más una duda respecto de qué es lo que sucede con mujeres embarazadas y niños, porque entiendo que todavía no se ha aprobado la vacuna en ambos sectores de la población. ¿Qué se puede esperar respecto de eso? ¿Será que hay ensayos más adelante? ¿O qué sucede? Esa es una buena pregunta y no, la verdad es normal excluir a personas, mujeres embarazadas de esos estudios. Es completamente normal y no es nada diferente para lo de COVID y vacunas para COVID ni tratamiento para COVID. Una cosa importante es saber que hay un cuerpo de especialistas de obstetría y ginecología en los Estados Unidos que se llama ACOG o the American College of Obstetrics and Gynecology. Ellos el lunes publicaron un papel o un memo diciendo que revisando toda la información y toda la ciencia de la vacuna, parece que es saludable y recomendable para mujeres embarazadas, mujeres pensando a ser embarazadas, a pensar a recibir la vacuna. Pero su consejo oficial es
hablar con sus doctores. Eso es lo que están diciendo. Es mejor que hablen con sus doctores. Considerando. Sabemos que esta población, mujeres embarazadas, tiene alto riesgo de COVID y tiene riesgo de COVID más severa. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene este bebé dentro de su barriga que es como 50% extranjero y su sistema inmune no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo no quiere atacar o matar el bebé. Perfecto, muchísimas gracias a ambas por la información útil que nos han proporcionado. Quisiera quizá ya como para cerrar definitivamente si en el chat pudieran poner o darnos la página web, los números de teléfono o la información necesaria para que las personas que quieran participar en los ensayos puedan comunicarse inmediatamente. ¿Cuál es la forma más efectiva? Gracias a Richard Morales y The Center y a NYU Langone Vaccine Health Center por también organizar todo este conversatorio que creo que ha sido muy útil para todos. No sé si tú, Richard, tienes alguna pregunta también y si no, pues cerramos esta jornada de información súper completa y útil. Muchas gracias a ambas y a Richard por la invitación.